exploring wild dreams, beating tongue twisters till we're ruling the scene. No boring moments, yeah, we've got the flow. It's an endless adventure, watch us all grow. Whoa, Mike's English class, where the fun won't quit. Every word and phrase, yeah, it all just fits. From nouns to verbs, it's the ultimate mix. Mike's making English the coolest fix. Nosotros la clase anterior habíamos quedado con lo que son el apóstrofe posesivo en inglés, ¿no? Que acá podrán ver el comentario, le sumé un poco como para que se vea más grande y más lindo. Dice, este tipo de posesivo se conoce como genitivo sajón y se representa por un apóstrofe, ¿no? Nosotros nos vamos a quedar con esto. Se representa con un apóstrofe seguido de la letra S, ¿no? Porque dentro de lo que es el inglés, que esto no lo dice acá, pero es un agregado que les voy a hacer. Dentro del inglés, cuando nosotros vemos el apóstrofe S, nosotros tenemos que analizar mucho el contexto de la oración en la cual nos estemos sumergiendo. ¿Por qué les digo esto? Recuerden que yo en clases anteriores les mencionaba que lo primero más importante al momento de hacer un análisis de una oración, ya sea escuchándola o leyéndola, nosotros tenemos que enfocarnos en el contexto primero. ¿Bien? ¿Por qué es esto? Porque existe el apóstrofe S para abreviar también. No usamos el apóstrofe S solo como posesivo. Este es uno de los usos que tiene, que es el que vamos a estar trabajando hoy. Pero también existe el apóstrofe S para abreviar lo que es el is. Bien. Por ejemplo, si yo quiero decir, no sé, por ejemplo, my name is Mike. Por ejemplo, en mi caso, vamos a ir a una oración más simple, ¿no? My name is Mike. En vez de decir my name is, reemplazo el is por el apóstrofe S en name. Entonces pongo my name's is Mike. My name's Mike. Bien. Lo había mezclado. Entonces digo my name's Mike. Entonces en el name pongo el apóstrofe S para reemplazar el is. Pero ese es un caso aparte, ¿no? Es otro contexto, otra situación, algo que no vamos a estar trabajando hoy. Bien, hoy vamos a estar trabajando con lo que es el apóstrofe posesivo, ¿no? Que es el que usamos cuando queremos hablar de la pertenencia de algo de alguien sobre algo o de algo sobre otra cosa, ¿no? Ya se va a entender un poco más a qué me refiero con esto. Entonces, nosotros en la clase anterior habíamos visto que recuerden que las clases todas quedan grabadas en el YouTube, en mi canal de YouTube, así que yo después les hago llegar el video también por medio de los chicos del centro, así que también tienen libre acceso ahí al YouTube. Bien. Pero bien, nosotros habíamos visto en la clase anterior en qué tipo de usos le damos al apóstrofe posesivo, ¿no? Tenemos lo que es el campo del tiempo, ¿no? Para indicar expresiones de tiempo y de posesión. Que el de posesión es el más general, el más común, podríamos decir. Bien, pero entonces nos centramos en el de tiempo, que no tiene mucha más complicación, ¿no? Es para indicar expresiones de tiempo, ¿no? Listo. Simple y llanamente eso. Entonces tenemos, por ejemplo, in 10 years time, que traducido al español sería dentro de 10 años, que ustedes verán acá que tenemos lo que es el apóstrofe S en el recuadro del inglés, está subrayado el apóstrofe S, que en el español vendría a representar el de. Bien. El que esto es justamente el en qué nos enfocamos cuando estamos hablando de un posesivo, el de quién es algo o de qué es algo, es ese algo. Bien, entonces acá tenemos dos ejemplos, ¿no? In 10 years time, dentro de 10 años, y después tonight's dinner, la cena de esta noche. Bien,
Entonces acá tenemos dos palabras que representan cosas, ¿no? Como el tonight, que sería la noche, y dinner, que sería la cena. Entonces, tonight's dinner, lo decimos así porque es la cena de esta noche. Como que a grandes rasgos podríamos decir que a la noche le pertenece la cena. ¿Bien? Como para explicarlo de alguna manera, el uso del posesivo acá. Y después tenemos el campo de posesión, ¿no? El más común, el más concurrido, que es cuando el poseedor es un ser o un grupo de seres vivos, ¿no? Que podemos ser yo, por ejemplo, si vamos con los ejemplos, ¿no? Más sencillo. Tenemos persona, animal y ciudad, país o pueblo. ¿Bien? Entonces, vamos con los ejemplos. Tenemos Martha's house is very pretty. La casa de Marta es muy bonita. Bien, acá recuerden, el apóstrofe S vendría a representar el de. Bien, porque es la cuestión de la pertenencia. La casa le pertenece a Marta. Bien. Esto en cuestión de persona, ¿no? Después en el apartado de animal tenemos My dog's bed is comfortable. Entonces, apóstrofe S acá vendría a representar la cama de mi perro es cómoda. Bien. Y después, en el último ejemplo de ciudad, país o pueblo, tenemos lo que es, dice, Colombia's beaches are beautiful. Las playas de Colombia son hermosas. Bien. Bueno, entonces, para entrar en campos más generales, vamos con lo que es la estructura. Que voy a poner el cuadro así a la vista también, como para ir pegando saltos, cosa de que vean el gráfico que tenemos acá dentro de las oraciones que tenemos acá de ejemplo, ¿no? Entonces, la estructura es simple, ¿no? Lo que son possessives más possession. Bien, posesivos más la posesión. Entonces, el posesivo lo que representa es el a quién le pertenece. La persona o animal o ciudad, como tenemos en estos tres campos del cuadro, ¿no? Y después la posesión es qué es lo que le pertenece a la persona, animal, ciudad, país o pueblo. ¿Sí? Entonces, acá obviamente tenemos más ejemplos, ¿no? Como Maria's apartment, el apartamento de María. Bien. Y después acá un comentario importante, como para ir, vamos a ir cerrando un poquito con este tema, nos queda poquito, pero un comentario importante acá que dice, cuando un nombre finaliza con S, se pone el apóstrofe al final de la palabra sin la S al final. Que acá pasa lo mismo, por ejemplo, cuando hablamos de un grupo de personas, ¿no? Como bien dice acá, grupo de seres vivos. Porque, por ejemplo, si nosotros hablamos de, no sé, los padres, por ejemplo, queremos hablar de algo que le pertenece a, no sé, los padres de alguien, nuestros padres, por ejemplo, mis padres, sus padres, ¿no? Como la palabra padres en inglés es parents, como termina con S, nosotros no escribimos parents con S y después ponemos apóstrofe S, sino que simplemente ponemos el apóstrofe. ¿Y por qué hacemos esto? Porque si nosotros pusiésemos el apóstrofe y la S en una palabra que termina con S, es una cuestión de gramática, ¿no? De pronunciación y de gramática, la cuestión de el pronunciar la misma letra muchas veces, ¿no? Entonces como que sonaría raro decir it's my parents' house, por ejemplo, para decir es la casa de mis padres. Entonces, como para ahorrarnos ese error gramatical, simplemente escribimos my parents con el apóstrofe al final y la S que estaría posterior al apóstrofe no lo ponemos. Bien, que esto hice
hice una explicación breve la clase anterior, pero nunca está de más repetirlo en caso de que se haya perdido un poco. Bien, entonces, por ejemplo, vamos con un nombre que termina con S, ¿no? Yo fui un ejemplo un poco más alejado de esto. Bien, yo a veces hago esto, que saco ejemplos de otro lado y que por ahí en el material no figuran. Bien, entonces, vamos con el ejemplo, ¿no? Tenemos Charles, que como verán es un nombre que finaliza con S, que dice Charles' car is old. El carro de Charles es viejo. Bien, entonces acá no ponemos la S por lo que les explicaba recién, por la cuestión de cómo suena cuando nosotros lo pronunciamos. No decimos Charles' car is old, porque es como que nos estamos quedando trabados en quien sería el sujeto, ¿no? En quien sería el poseedor, ¿no? El sector amarillo de esta estructura, possessive, el posesivo. Bien, entonces después tenemos otro caso, ¿no? Cuando es que tenemos varios poseedores, ¿no? Que sería cuando en una frase se nombran dos o más personas como quienes poseen algo, solo se agrega el genitivo sajón, es decir, el apóstrofe S, como para simplificarlo un poquito, en el último de ellos. Bien, entonces acá van a ver la estructura, ¿no? Owner 1, que sería owner es dueño, ¿no? Dueño 1 más dueño 2 más el apóstrofe S. Bien, entonces tenemos la oración acá que dice Mary and Jane's apartment is big. Bien, entonces acá ponemos el apóstrofe S, ¿no? El genitivo sajón, en el segundo nombre, Jane en este caso. Bien, porque también sería raro decir Mary's and Jane's apartment is big. Bien, entonces poder se puede, no queda del todo mal, como que no suena raro al oído, pero por una cuestión de simplificar las reglas, porque siempre hay que pensarlo, en nuestro caso, ¿no? Que el traducirlo al español, porque nosotros diríamos el apartamento de Mary y Jane es grande, no diríamos el apartamento de Mary y de Jane es grande. Si bien no es incorrecto, como que nosotros buscamos el camino más corto para simplificar la oración, entonces como que redondeamos. Entonces acá en el inglés estamos haciendo lo mismo, con poner el genitivo sajón o el apóstrofe S, como quieran llamarle, en el último nombre nomás, en el segundo nombre. Bien, entonces hay que tener en cuenta que es muy distintivo decir a través del genitivo sajón que dos personas poseen un mismo objeto a que cada una posee un objeto diferente. Bien, entonces acá va un tema aparte, ¿no? Otra situación. ¿Por qué? Porque acá cuando decimos Mary and Jane's apartment is big, estamos diciendo que estamos hablando del departamento que comparten entre ellas dos, entre Mary y Jane. Pero si yo digo Mary's and Jane's flats are big, fíjense que flats tiene la S, por lo cual estoy hablando en plural, estoy hablando de departamentos, es que estoy diciendo que viven en departamentos distintos. Mary por un lado y Jane por el otro. Entonces en ese caso sí uso el apóstrofe S. Por eso es que no suena mal al oído cuando lo decimos, y por eso es que no está mal gramaticalmente. Pero cuando nosotros lo usamos así, estamos representando dos situaciones distintas. Bien, estamos quitando de la ecuación el hecho de que comparten un mismo departamento. Bien, que como verán la oración dice el apartamento de Mary y el apartamento de Jane son grandes. Bien, perfecto. Y después la última forma de usar el posesivo
es el of, ¿bien? Que agarrando el of, traduciéndolo, sería de, ¿bien? Entonces, otra forma de indicar posesión es a través del artículo of, ¿bien? En caso que no querramos usar el apóstrofe s, que querramos redactar la oración de otra manera, quiero decir, ¿no? Usamos el of. Entonces, usando el of se indica que el poseedor no es ni una persona ni un animal, sino un objeto inanimado, ¿no? Que estos son los casos más frecuentes en los que lo usamos. Porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la posesión de una persona, por ejemplo, si quisiéramos decir, no sé, es el teléfono de Mike, por ejemplo, ¿no? No decimos, it's the phone of Mike. Decimos, it's Mike's phone. Bien, ahí usamos el apóstrofe S. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona, ¿no? Que vendría a ser Mike, o sea, yo, por ejemplo. El objeto inanimado vendría a ser el teléfono. Bien. En cambio, si nosotros estamos hablando de un objeto inanimado, como puede ser un auto, por ejemplo, ¿no? Como tenemos acá en el ejemplo, que dice the door of the car. Bien, la puerta del auto. Bien, o del carro, como puse acá más en español neutro. Pero la puerta del auto. Acá usamos el of porque estamos hablando de dos objetos inanimados, objetos que no son ni animales ni personas. Bien, entonces por eso en estos casos usamos el of en vez de el apóstrofe s. Bien. Y después el otro ejemplo que tenemos acá dice the colors of the rainbow are bright. Los colores del arco iris son brillantes, ¿no? Entonces, los colores, objeto inanimado en esta oración, objeto inanimado 1, y rainbow, el arco iris, objeto inanimado 2. Entonces usamos el of como para conectar el objeto 1 con el objeto 2. Bien, que vendría a funcionar como un conector, que nosotros en clases, en el taller anterior habíamos visto cómo los conectores funcionaban como puentes entre dos ideas, ¿no? En la idea 1, idea 2, que yo les hablaba. A aquellos que capaz que debo tener gente que hayan estado presentes en esas clases. Así que, bien, esto como para cerrar con lo que es el apóstrofe posesivo, ¿no? Bien, de tiempo estamos bien, así que... bien, acá lo último que dice es, se establece que quien posee es un objeto y que aquello que posee es una característica, que si bien en este caso es concreta, también puede ser abstracta. Bueno, estas son cuestiones más teóricas, bien, que lo que dice a grandes rasgos es que, por ejemplo, en el primer ejemplo no queda muy expresado esto último. Pero en el ejemplo 2 sí que queda expresado porque estamos hablando, los colores del arco iris son brillantes, bien, como que ya los estamos describiendo un poco con el son brillantes, con el are bright, bien. Ahí estamos dándole una descripción de cómo son los colores del arco iris, ¿no? Estamos describiendo lo que es el objeto 1, y objeto acá entre comillas, ¿no? Bien. Entonces, con lo que es el apóstrofe posesivo, nosotros acá ya terminamos y vamos a pasar con el siguiente tema. ¿Hasta acá alguna consulta? ¿Algo que quieran agregar? Recién veo el chat. Acá dejaron... Sí, dejan registro de asistencia acá. Hola, profe, recién hace un ratito me pude conectar. Mara. ¿Qué tal, Mara? Sí, no hay problema. Igual esto, no te preocupes que queda todo grabado, así que... No hay nada de que se pierda acá. Bien. Bueno, entonces ahora vamos con lo que son los pronombres indefinidos. Bien, entonces, los pronombres indefinidos en inglés, que el concepto en inglés es indefinite pronouns, se utilizan para referirse a personas, lugares o cosas de forma no específica. Algunos ejemplos comunes son something, anything, everything, nothing, somebody, anybody, everybody, nobody, somewhere, anywhere, everywhere
y nowhere. Bien, entonces, a grandes rasgos es para no dar nombres, bien, para no hablar de personas en concreto, de una persona o varias personas en concreto. Bien, son conceptos que nosotros utilizamos para referirnos tanto a personas, lugares o cosas, pero saliéndonos del campo de lo específico. Bien, entonces vamos a ver cuáles se usan para personas, para objetos y para lugares, porque no se puede usar cualquiera para cualquier grupo. Bien, entonces acá tenemos bien la división. Entonces tenemos por un lado personas, ¿no? ¿Cuáles usamos cuando hablamos de personas? ¿No? Usamos someone o somebody, que se usa para referirse a una persona singular, de forma no específica. El referirse a una persona, pero no detallar a quién nos estamos refiriendo, ¿sí? Por ejemplo, cuando decimos someone is at the door, que esto vendría a ser alguien está en la puerta, pero no estamos diciendo quién está en la puerta. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, alguien está en la puerta. Somebody is at the door. Pero no estamos diciendo quién. Segundo punto. Anyone o anybody. Se usa para referirse a cualquier persona. Generalmente en preguntas o frases negativas. Por ejemplo, does anyone know the answer? O I don't see anybody. Bien. Esto se usa para referirse a... Por ejemplo, cuando decimos en pregunta, la traducción a la pregunta sería ¿alguna persona, cualquier persona sabe la respuesta? ¿O alguna persona sabe la respuesta? Y después cuando decimos I don't see anybody, es no veo a nadie. Bien, no veo a ninguna persona. Pero no estamos especificando de decir no veo a fulanito, no veo a menganito. ¿Se entiende? No estamos haciendo especificaciones de nombres, en este caso. Bien, y después vamos con el tercer punto ahora, con everyone y everybody. Este tercer punto vendría a ser lo contrario al segundo, ¿no? El segundo representa lo que vendría a ser nadie. Y el tercer punto de everyone o everybody vendría a representar todos, ¿no? Como todos los que están presentes o todos en el mundo, ¿no? Por ejemplo, que dice, se usa para referirse a todas las personas de un grupo, ¿no? Por ejemplo, everyone is happy, todos están felices, ¿no? Estoy englobando a todos en la misma bolsa, ¿no? Estoy diciendo todos están felices, no especifico quién. Capaz que después capaz que no termina siendo cierto después, ¿no? Capaz que hay uno en el grupo, o 3 o 5 que no están contentos, pero yo al no especificar, al no decir fulanito está contento, menganito está contento, sultano está contento, no especifico. Bien, digo todos están contentos y listo, se terminó mi declaración acá. Bien. Y después tenemos no one y nobody, que vendrían a entrar en la misma categoría de anybody, ¿no? En una categoría similar, pero hay una diferencia leve. Porque usamos el anyone o anybody cuando nos referimos a cualquier persona, pero siempre dentro de un campo de pregunta o un campo negativo. Nunca usamos el anyone o anybody en el campo positivo. Bien, bueno, afirmativo, mejor dicho. Bien. En cambio, cuando usamos el no one o nobody, se usa para referirse a ninguna persona, ¿no? Como por ejemplo decir no one was there. Bien, nadie estaba ahí, ¿sí? O sea, se darán cuenta que en el español, tanto lo que vendría a ser el anybody y el no one o el nobody se traducen de la misma manera,
se traducen a nadie. Bien, solo que lo que cambia ahí es la estructura primero y el contexto, obviamente, ¿no? Pero en este caso lo primero que cambia es la estructura de cómo estemos formulando nuestra oración. Entonces, para concluir, usamos anyone o anybody cuando la estructura de nuestra oración viene a modo de pregunta o a modo de oración negativa, y el nobody no necesariamente tiene que ser negativa. ¿Bien? No tiene esa estructura de pregunta, de oración afirmativa, de oración negativa. Como que simplemente es la oración así como viene. Como que no la encasillamos en ningún lado. Bien. Acá estamos viendo horario por el momento. A ver. Sí, acá estoy viendo. Acá preguntan si toman lista. Acá tengo entendido que los que toman lista son los chicos del centro. Yo particularmente no tomo lista. Acá se conectan con total libertad y quedará el registro con los chicos del centro. Eso es algo que les pueden preguntar a ellos directamente. Bien, vamos con la categoría de objetos ahora. Bien, acá cambiamos un poquito. Acá nos salimos de lo que son las personas y vamos con los pronombres indefinidos para objetos, ¿no? Entonces acá tenemos something, anything, everything y nothing. Bien. Entonces, es medio la misma estructura, la misma regla para lo que vendría a ser para las personas y para los lugares. Se van a dar cuenta de, leyéndolo bien, que las reglas son las mismas, ¿no? El something lo usamos para referirnos a una cosa de forma no específica, ¿no? Que sería lo mismo que el someone, pero el someone es para una persona no específica. El something es para una cosa, un objeto de forma no específica. ¿Bien? Después, el anything lo usamos para referirnos a cualquier cosa, que también lo usamos generalmente en la estructura de preguntas o frases negativas, ¿no? Después tenemos el everything, que lo usamos para referirnos a todas las cosas de un grupo o una situación, ¿no? Por ejemplo, en esta oración de everything is fine, todo está bien. Acá no estamos hablando de un grupo necesariamente, porque para hablar de un grupo tendríamos que completar un poco más la oración, ¿no? En cambio, si yo digo everything is fine, todo está bien, como que esa oración en particular apunta más a una situación, como está bien, yo lo puedo completar y decir everything is fine in my life, como todo está bien en mi vida, o todo está bien en mi trabajo. Como que queda a cargo de la persona que esté diciendo esta oración a completarla, ¿no? En caso que yo diga esta oración, queda a cargo mío completarla. Porque si yo digo everything is fine y como que no especifico bien, como que no hace falta el especificar, pero en caso que se quiera explicar, en caso que la otra persona quiera saber que está bien, porque si yo digo everything is fine, como que estoy abarcando todo, ¿no? Todo lo que pasa en mi vida, todo lo que pasa en el mundo, todo en general. Estoy generalizando cosas demasiado amplias. Entonces después la otra persona puede venir y preguntarme, ¿está todo bien en qué? ¿En qué está todo bien? Entonces ahí yo puedo decir, no, everything is okay, everything is fine with my work, with my studies, ¿no? Con mi trabajo, con mis estudios, con, no sé, con mis amistades, etc. Bien. Y después, el último ítem dentro de los objetos es el nothing, que se usa para referirse a ninguna cosa. Bien. Que vendría a ser lo mismo que el no one o nobody, solo que para objetos. Bien. Entonces, las reglas son las mismas, tanto para personas, objetos o lugares, solo que cambian los conceptos dependiendo de cuál de estas tres categorías estemos hablando. Bien.
Entonces, ahora vamos con los lugares. Donde en los lugares tenemos somewhere, anywhere, everywhere y nowhere. Bien, acá estoy viendo que... Bueno, nadie ha escrito por el chat. Por el momento creería que no hay preguntas. Pero en caso que haya preguntas pueden alzar la mano, pueden escribir en el chat. Y serán contestadas. Pero por el momento continuamos. Bien. Entonces, tenemos somewhere que dice se usa para referirse a un lugar no específico, ¿no? Verán que es igual, ¿no? Para referirse a un lugar solo, singular, no específico. Bien. Por ejemplo, let's go somewhere fun. Vamos a un lugar divertido. No estoy diciendo a dónde ir. Solo estoy diciendo vayamos a algún lugar cualquiera, a algún lugar divertido, ¿no? Entonces, después tenemos anywhere, que es para referirse a cualquier lugar, generalmente en preguntas o frases negativas, como habrán visto en los grupos de personas y de objetos, respectivamente. Como por ejemplo, is there anywhere to park? ¿Hay algún lugar, hay cualquier lugar para estacionar? Es en estructura de pregunta. Y I can't find it anywhere. No puedo encontrarlo. Sí, esto sería no puedo encontrarlo por ningún lado. Bien. Después, tercer ítem, el everywhere. Se usa para referirse a todos los lugares. Por ejemplo, I saw it everywhere. Lo vi en todas partes. Bien. Y después, el último, nowhere, se usa para referirse a ningún lugar. Por ejemplo, they went nowhere, que vendría a ser en el español, no fueron a ningún lado. Bien. Entonces, ya viendo esto, tenemos tres consideraciones adicionales acá, que las vamos a ir viendo de apartes, ¿no? Tenemos los pronombres indefinidos que terminan en one o body, se usan para referirse a personas, mientras que los que terminan en thing se usan para referirse a cosas, que tiene sentido, ¿no? La terminación en thing, anything, everything, nothing, something, tiene sentido por si pensamos que thing significa cosa. Bien. Que esto lo podrán saber incluso para los que hayan mirado Los Locos Adams, el tío cosa, la mano. No, es thing en inglés. En inglés se llama thing y por eso en español es el tío cosa. Bien. Como para meter un ejemplo un poco más pintoresco y divertido al asunto. Bien, y después, si hacemos el mismo análisis con lo que son los pronombres indefinidos para personas, tenemos, por ejemplo, cuando decimos someone o somebody, pensamos en el body como cuerpo, ¿no? Como somebody como cuerpo, de un cuerpo, ¿no? Como refiriéndonos a la persona como cuerpo, en este caso. Y después de someone como refiriéndonos a la persona como uno, ¿no? Porque one es uno y body es cuerpo, traduciéndolo al español. Es más como para hacer una analogía que otra cosa de una herramienta memotécnica, podríamos decir. Bien. Después, segundo punto. Los pronombres terminados en thing generalmente van después del verbo, mientras que los terminados en one o body pueden ir antes o después del verbo. Entonces, por ejemplo, vamos con pronombres terminados en thing, ¿no? Que vendrían a ser los objetos, ¿no? Entonces, vamos con el ejemplo negativo, ¿no? El de anything. I don't have anything to do. Bien. Entonces, acá, como termina en thing, anything, el verbo de la oración vendría a ser el have. En esta oración en particular que les estoy marcando. Bien.
Pero después, bueno, en este caso, como que el verbo acá vendría a ser is. Bueno, a ver que no se cumple mucho. Bien, pero después por ejemplo en el nothing, ¿no? El ejemplo que tenemos en nothing dice there is nothing in the box. Entonces el verbo vendría a ser is acá. Bien. Y el nothing, porque el is vendría a ser de estar, que no hay nada en la caja. Bien, entonces nothing, nada. Entonces acá se cumpliría la regla que tenemos acá. Bien, y después el tercer punto, la tercera consideración que tenemos. Los pronombres con any se usan generalmente en preguntas y oraciones negativas, mientras que los pronombres con some se usan en oraciones afirmativas y preguntas en las que se espera una respuesta afirmativa. Bien, este es un punto importante, ¿no? Porque en los casos de anyone, anything y anywhere lo usamos para lo que son preguntas y oraciones negativas. Y en las preguntas, por ejemplo, en el caso de anywhere, ¿no? Vamos a centrarnos acá, como para agarrar una. Is there anywhere to park? Con esta pregunta, yo puedo obtener una respuesta positiva, afirmativa o negativa. Bien. De eso depende lo que pase en la situación. Bien. En cambio, si yo agarro esta misma pregunta y en vez de decir is there anywhere to park, digo is there somewhere to park, si yo le agrego el some, ahí lo que yo estoy haciendo en la pregunta es condicionar una respuesta que tiene que ser sí o sí positiva. Esto es lo que dice nuestra tercera afirmación. Nuestra tercera consideración, perdón. Bien, como que yo cuando en vez de poner anywhere le pongo el some, entonces sería somewhere, estoy condicionando esa pregunta a que la respuesta tiene que ser positiva sí o sí. En cambio, si tiene el any, la respuesta puede ser un 50-50 posibilidad, puede ser positiva, afirmativa o negativa. Bien, eso es a lo que va la tercera consideración. Bien, y esto sería todo lo que son los pronombres indefinidos. Bien, no es mucho esto. Bien, estamos de tiempo, estamos bien. Veo que estoy revisando que haya alguna consulta, por ahora en el momento nada. Así que vamos a continuar con lo que son los condicionales. Esto ya es un poco más largo. Bien, esto ya nos ocupa un tramito. Una hoja. Bien. Bien, entonces tenemos los condicionales. En inglés, los condicionales, conocidos también como conditional sentences, oraciones condicionales, para pasarlo al español, se utilizan para expresar situaciones hipotéticas y sus posibles resultados. Bien. Situaciones que no pasaron, ¿no? Situaciones hipotéticas, situaciones que por el momento no pasaron y sus posibles resultados, ¿no? Como los resultados que podemos llegar a obtener de estas situaciones. Entonces, hay 4 tipos de condicionales, cada uno con una estructura y usos específicos. Bien, entonces tenemos por un lado el zero conditional, first conditional, second conditional, vendría a ser el tercer punto, y third conditional, el cuarto y último punto. Entonces, vamos ahora con los tipos de condicionales. Bien, entonces tenemos el zero conditional, se utiliza para expresar hechos generales, verdades científicas o situaciones que siempre son ciertas cuando se cumple una condición específica. Bien, que entonces vamos con lo que es la estructura. Bien, que lo puse acá en letra distinta como para que se note la connotación de la estructura. Bien, entonces, cuando es una cuestión de condicional, cuando es una cuestión de situaciones hipotéticas, acá el concepto clave es
if. Bien. Que nosotros cuando lo queremos pasar a pregunta, por ejemplo, el if, generalmente lo combinamos con el what. Bien. Que vendría a ser como qué. Que por eso tenemos la pregunta, por eso existe la pregunta what if, como el que pasaría si, y ahí agregamos nuestra información, ¿no? Como qué pasaría si, no sé, qué pasaría si Argentina gana el mundial del año que viene, por ejemplo, ¿no? O qué pasaría si Messi se retira mañana, o qué pasaría si estudio para el final que tengo de acá a 2 meses. Situaciones que nosotros después les tenemos que agregar. Bien, pero eso es para preguntas nomás. Para lo que son oraciones, para lo que son oraciones siempre hipotéticas, recuerden eso, siempre es hipotético, agregamos el if más el presente simple. Sí, más el presente simple, if más presente simple. Acá sí, no, acá se me escapó ponerlo 2 veces. No les voy a mentir. Acá un error de tipeo mío. Pero es if más presente simple. Nos quedamos con esto. Bien. Entonces, el if representando la parte hipotética y después el presente simple. En el presente simple expreso lo que sea que quiero expresar en la oración, ¿no? Entonces ahí diría, por ejemplo, digo, if I study for 2 months, I'll pass my exam. Si estudio por 2 meses, o en caso que estudie por 2 meses, voy a aprobar mi final, o mi examen. ¿Bien? Entonces, el principio es la parte hipotética y el presente simple. En el presente simple expreso mi declaración, ¿no? O la cuestión más general, lo que va a resultar factible, ¿no? Entonces, vamos con el ejemplo. If you heat water to 100 degrees, it boils. Esto dice, si calientas agua a 100 grados, hierve. ¿Bien? Es como que tenés declarada la obviedad acá, ¿no? En toda esta parte. Todo esto que estoy remarcando es la obviedad, ¿no? La declaración obvia. Y el sí, que también se puede traducir como en caso que, ¿no? Vendría a representar lo hipotético, ¿no? Que lo hipotético viene obviamente de hipótesis, ¿no? De una cuestión de el hacer un análisis sobre algo como para ver qué resultado obtengo. Bien, que eso lo sabrán de, no sé, trabajos de investigación y demás otras cuestiones. Bien. Bien, estoy viendo que... Ok, la reunión termina en 15 minutos. Pero estamos bien con el tiempo. Así que vamos a ver bien esto. Y después iremos viendo más contenidos en las próximas clases. Bien. Ay, ¿qué hice? Mandé cualquier cosa. Estaba por acá, no. Disculpen. Ahí busco la página. 19. Sí, la 19, acá estoy. Bien, buenísimo. Gracias. Gracias, Mara. Bien. Entonces, a ver, acá hago el zoom de vuelta para que se vea bien. Bien, estamos en el segundo punto. El first conditional. Entonces, acá se utiliza para hablar de situaciones posibles en el futuro y sus resultados probables. Bien. Que ahora que lo pienso, el ejemplo que yo les di de los exámenes podría entrar más acá que en el primero. Porque la cuestión de los exámenes no es una obviedad de si estudio por 2 meses apruebo así así, capaz que no. Depende. Ojalá que sí, pero no vendría a ser el caso. Pero entraría más en este apartado, pensándolo mejor. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos la estructura, que es if. Recuerden que la estructura siempre va a arrancar con if, porque esto es lo que marca lo hipotético. Lo que querramos expresar
en el presente simple, acá puse una coma, pero en realidad quería poner un más ahí. Y después el will más infinitivo, ¿no? El will vendría a representar la posibilidad de lograr lo que yo estoy queriendo plantear, ¿no? O sea, vendría a representar el will más en infinitivo, vendría a representar lo que son los resultados probables, ¿no? Dentro de la estructura, los resultados probables entran en este sector. En cambio, las situaciones posibles en el futuro entran acá, en el presente simple. Bien, y el if es para darle el punto de arranque, podríamos decir. Bien, entonces, por ejemplo, if it rains, I will stay home. Si llueve, me quedaré en casa. Bien, I will stay home. Como que sí o sí, con certeza puedo asegurar que me voy a quedar en casa. Bien, como que no hay otra alternativa acá. No pienso en otra alternativa. Sí o sí me voy a quedar en mi casa. Bien. Después, tercer punto. Second conditional. Se utiliza para hablar de situaciones hipotéticas o poco probables en el presente o futuro y sus resultados posibles, ¿no? Entonces, acá la estructura cambia un poquito. Bien, el if, ¿no? La parte hipotética queda como siempre. Esto queda como va. Después, en cambio, en lugar del presente simple, acá pasamos al pasado simple. Bien. Y después, para representar los resultados posibles, usamos el would más el infinitivo, ¿no? Entonces, acá ¿por qué usamos el pasado simple? Porque es para expresar algo que tiene pocas chances de pasar, pero nunca son nulas, ¿no? Por la cuestión de que nunca hay que perder la fe, básicamente. Vamos a decirlo así, ¿no? Entonces vamos con el ejemplo, que dice, if I won the lottery, I would travel the world. Si ganara la lotería, viajaría por el mundo. Entonces, acá no estoy diciendo que voy a ganar la lotería. Estoy diciendo, en caso que pase, y pongo así muy entre paréntesis, pongo no creo, pero nunca pierdo la fe. En caso que pase, en caso que yo gane la lotería, viajaría por el mundo. Como haría esto si yo ganara la lotería, ¿no? Bien, y después el último punto, quiero ver primero cuánto tiempo nos quedan, 10 minutitos. Bien, me queda perfecto para cerrar con esto. Tenemos el third conditional como último punto. O sea, van a ir viendo que punto por punto del zero conditional al third conditional es como que las posibilidades de que las probabilidades que representan cada uno son cada vez menores. Es como que va decreciendo la probabilidad. Entonces, si yo quiero declarar algo 100% factible y obvio, tengo que usar un zero conditional. Si quiero declarar algo que puede pasar, que es hipotético de una situación del futuro, uso el first conditional. Y si quiero expresar algo, una situación hipotética poco probable, pero no así nula, una situación poco probable, en el presente o futuro y sus resultados posibles, uso el second conditional. Y ahora vamos a ver el último, que es el third conditional, que se usa para hablar de situaciones hipotéticas en el pasado que no ocurrieron y sus resultados hipotéticos. Bien, que acá entra bien acá entraría el ejemplo del examen si es que salió mal mi idea principal, ¿no? La idea principal que planteé. Entonces, la estructura que tenemos es if, el if está ahí siempre, firme como rulo de estatua, diría mi viejo. If más pasado perfecto, ¿no? Pasado perfecto, ahora van a ver, ahora les explico bien por qué, más el would have
más el participio pasado. Que, bien, el participio pasado y el would have vendrían a representar los resultados hipotéticos y el pasado perfecto vendría a representar la situación hipotética. Bien, pasado perfecto situación, el would have vendría a ser el resultado. Bien, would have más participio pasado. Entonces el ejemplo dice: if I had studied harder, I would have passed the exam. Bien, si hubiera estudiado más, habría aprobado el examen. Básicamente. Bien, que es una cosa de decir, si hubiera hecho esto, como es algo que no hacemos, no es algo que hacemos, sino como que decimos, tendría que haber hecho esto, pero usando el condicionante, el condicional. Bien, después los últimos puntos acá que quiero remarcar, estamos viendo el tiempo ya vamos a ir cerrando con las consideraciones adicionales. Entonces, primera consideración. El orden de las oraciones en un condicional puede variar y a veces se puede usar la cláusula if primero o después. Generalmente se usa primero. Yo hago esta aclaración, como que se puede usar primero o después, pero generalmente se usa al principio, como verán aquí en la estructura que tengo en todos los puntos. Después, en algunos casos, when puede reemplazar el if en el zero conditional sin cambiar el significado, pero solo en este. Por ejemplo, si agarramos la oración de if you heat water to 100 degrees it boils, y digo when you heat the water to 100 degrees it boils, sería decir, en vez de decir si calientas el agua a 100 grados, hierve, sería decir cuando calientas el agua a 100 grados, hierve. Bien, es un pequeño cambio que no modifica en mucho la dirección de la oración. Bien, y después el último punto, ya para ir cerrando, el segundo condicional se puede usar para dar consejos usando la estructura if I were you, I would. O sea, si yo fuera tú, yo. Y ahí continuamos la oración con la estructura, ¿no? If I were you, I would. Y la estructura del infinitivo, ¿no? En el second conditional, que vendría a ser el tercer punto. Bien. Bueno chicos, ya con esto estamos. Dejo de compartir pantalla, que nos quedan unos 5 minutitos creo, pero no, vamos a ir cerrando acá como para terminar de presentar. Bien, espero que les haya gustado la clase. Vamos a continuar con esto la semana que viene. Yo les voy a hacer llegar las actividades que tengo de los temas que trabajamos hoy y les van llegando las correcciones a cada uno de forma automática. Programé los... A ver, acá me levantan la mano. Sí, a ver ahí. Caro, creo que levantó la mano. Hola, profe, ¿cómo está? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Quería hacer una consulta. Yo me pude conectar en la primera clase, pero no puse el presente. La actividad no la pude hacer. Bueno. Pero si le iba a preguntar esto, la actividad las tengo, los links para contestar ¿la puedo hacer igual? Sí, sí. Sí, yo no la cierro. Yo no lo cierro a los formularios. Yo dejo que queden abiertos para que los hagan cuando puedan. Porque yo entiendo que cada uno tiene sus tiempos y demás. Así que por eso no te preocupes. Bueno, era esa pregunta nomás. Así que dale, buenísimo. Voy a ponerme a hacer las actividades. Gracias. Dale, por favor. Bien. Así que bueno chicos, ya los libero. Ya estamos un poquito pasados de las 8. Así que no hay mucho más que agregar acá. Así que están liberados y los veo el próximo lunes. Buena semana, profe. Dale, buena semana para ustedes también chicos, que anden bien.
Gracias, profe. Le hago una sola consulta. Sí, Usted a futuro comentó que por ahí después ha sido como un examen integrativo, optativo, o no, depende cómo venía el grupo. sí, yo he hecho exámenes finales en talleres anteriores, pero en este taller no pensaba tanto un examen integrador, sino ir haciendo actividades clase por clase. Y después en la última clase hacemos como un repaso general de todo, obviamente sin especificar qué puso cada uno, como que cada persona que haga las actividades va a ir haciendo como su propia corrección. Como que cambió un poco la dinámica por ese lado. Bueno, gracias. Profe, los links de los trabajos los pasan por el WhatsApp, ¿verdad? Sí, yo se los paso a los chicos del centro y ahí ellos se los mandan a ustedes. Listo, gracias, profe. Buenísimo. Bueno, chicos, los dejo. Que anden bien, que tengan buena semana. Nos vemos. Dale, chao, chao. Hey, Mike's teaching today, learning new words in a fun-filled way. Say it loud and strong. Let's all say hi in this class with Mike. We're reaching the sky.